Un libro que yo les recomiendo especialmente es Arasunu. Arasunu es trueno. Y estamos con una de sus autoras porque es un grupo de colegas periodistas el que elabora esta apasionante obra que nos muestra con crudeza lo que ocurre cuando se trata de abusos a chicas menores. Y estamos con Cristina Martínez, colega nuestra de mucho tiempo. Luego, Cristina, encantado de tenerte. No, encantada de estar aquí contigo, Carlos. Un placer para mí, un honor poder compartir este espacio y comentar un poco sobre Arasunu. A los que todavía no leído les va a impactar. En primer lugar, entonces, ¿cómo definirías el libro Arasunu? Bueno, Arasunu, como dice en su tapa, es un compendio de historias que no son nada bonitas, pero es la realidad. Son historias crueles, dolorosas, de hoy en día mujeres, pero que han arrastrado por años lo que fue su infancia. Esa etapa que debió ser la mejor de nuestras vidas, que siempre recordamos de una manera dulce. Sin embargo, estas 6 mujeres no lo recuerdan de esa forma, sino que es la peor etapa que han vivido en sus vidas, Carlos. ¿Qué pasó con ellas? Contanos cómo llegaron a ellas. Bueno, decidimos con este grupo de trabajo hacer este material después de un análisis. Queríamos abordar un tema tabú en nuestra sociedad y decidimos hacerlo sobre, uno, el abuso infantil y por otro lado, niñas, porque siguen siendo las mujeres las víctimas en su mayoría. Sabemos que también hay hombres, por supuesto que sí, pero son hasta ahora las mujeres, por lo menos en nuestra sociedad, los casos que se reportan afectan más a las niñas, ¿verdad? Entonces decidimos hablar de esto. No fue nada fácil, encarar este tipo de entrevistas, porque son entrevistas que nosotros fuimos haciendo. No es nada fácil para nosotros mismos, porque es revivir ese momento de dolor de una persona, personas que hoy en día son profesionales, han recapitulado sus vidas, pero que en el momento de hablar de esto, uno los remonta a esa pesadilla que les persigue hasta ahora. Así que tuvimos que asesorarnos también de cómo encarar esto y no revictimizar a las personas, ¿verdad? Entonces decidimos contactar uno siempre conoce alguna que otra persona que ha pasado por esto, incluso a veces hablando salen, te sorprende la cantidad de personas que fueron víctimas de abuso en una charla así informal. Y todo lo que vivieron, cómo lo vivieron, toda esa sociedad, el seno familiar, porque sigue siendo el punto principal donde se origina esto, el seno familiar, que debe velar por la seguridad de las niñas y de los niños, es donde más ocurren este tipo de cosas. Así que contactamos con ellas, con las personas que cada periodista ya conocía, ¿verdad? Y de forma, incluso yo manejé mis notas sin que el otro autor sepa quién es. Entiendo. Cuidamos muchísimo la identidad, entonces le pedimos a cada una que elija un seudónimo en guaraní, que las represente, que las identifique. Por eso en cada capítulo van a incluso ver también eso, el significado que tiene para estas mujeres el seudónimo en guaraní que han decidido, como por ejemplo Usapú, Ubu, que es lo que significa para ellos para ellas esa palabra. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en el caso de tu entrevista, Cristina? Bueno, la fuerza de estas mujeres, porque si uno lee todo lo que vivieron, porque no es solamente el abuso sexual, sino que pasan muchas otras cosas, muchos conflictos, necesidades, falta de protección, rechazo familiar. Carlos, hiciste el prólogo, también estuviste leyendo sobre eso, entonces uno se pone en el lugar de ellas y se pregunta cómo hicieron para superar, y hoy en día son profesionales, son madres, son esposas, entonces uno valora su vida, lo que le tocó vivir en ese momento comparado con lo que estas mujeres pasaron y superaron. ¿Estos casos quedaron o no en la impunidad en sus momentos? Solo una pudo denunciar, pero ya después con la nueva legislación que permite denunciar casos que ya ocurrieron anteriormente, porque recordarás, Carlos, que antes sin ninguna prueba era ir a contar algo en vano, ¿verdad? Ese caso se judicializó, pero esta persona, para poder conseguir pruebas, tuvo que incluso volver a hablar con su victimario, ¿verdad? Y hacer prácticamente que confiese
el hecho para que tenga una prueba. De igual manera, eso se sigue dirimiendo en la justicia, todavía no tiene una conclusión. Los demás casos nunca ni siquiera fueron denunciados, sigue siendo una realidad actual esto también, porque según las estadísticas oficiales del Ministerio de la Niñez, 10 casos diarios son denunciados, Denunciados. Quiere decir que hay Mucho más. un subregistro aparte, porque esta no es que aumentaron los casos de abuso sexual, sino que simplemente se denuncian más. Antes, en la época de estas mujeres, justamente, eso quedaba allí. Uno le contaba a su familia, a aquella persona de confianza, y le decía, no, eso pasa nomás luego, cállate, ¿verdad? O es tu culpa, muchas Efectivamente, se sienten culpar a la culpables, víctima. sí, sí, porque vos luego sos buscona, vos le provocaste. Incluso hay una de las historias muy fuertes, creo que es una de las más fuertes, donde una niña que sufrió un intento de abuso, ya un abuso porque fue un manoseo por parte de un vecino, va y le cuenta al abuelo lo que le ocurrió. El abuelo le pregunta cómo le hizo y le hace lo mismo. De terror. Esa historia la recuerdo particularmente Sí. porque me llegó hondo cuando estaba preparando el prólogo. Es decir, la niña que abusada por un vecino va y le cuenta al abuelo y el abuelo le hace lo mismo a ella de lo que ella relató al vecino. Claro. En su intento de buscar protección, de buscar ayuda, recurre a la persona, a la figura paterna que ella tenía en ese momento. El abuelo. Y sin embargo, esta persona la defrauda y le hace lo mismo. ¿Qué huellas, si vos tuvieras que señalar, dejaron estas experiencias en estas niñas o ya mujeres mayores? Todas manifiestan que tienen mucho miedo. Hay una, por ejemplo, en Zapul, que dice, todas las noches me pongo a pensar antes de dormir, nunca se me pasa quién en estos momentos estará intentando abrir una puerta para poder salir y dejar de ser una víctima de abuso. Es algo que te marca de por vida. Hay algunas que son madres y cuentan que su mayor miedo es que sus hijas o sus hijos pasen por la misma situación que ella, pero sin embargo tratan también a través de sus actividades de hacer hincapié en esta cuestión, ¿verdad? De visibilizar, porque eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? No callarnos, sino hablar del tema, visibilizarlo, porque esto ocurre, es un flagelo, y no solo en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades del mundo, y la impunidad es tremenda, Carlos. ¿Generalmente son los familiares quienes abusan? Sí, en su mayoría, por lo menos en estas historias, sí, y de hecho también los datos oficiales de las denuncias hablan de eso, ¿verdad? De que se sigue dando en mayor parte en el seno familiar o en el entorno cercano, por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo rehicieron sus vidas? Bueno, todas casi se enfocaron en el estudio. En el estudio, sí. Todas querían superarse. Eso es algo en común que nos llamó mucho la atención porque fue una coincidencia, digamos, sin querer, que surgió, que todas quisieron superarse y ser profesionales. Incluso algunas lo están siendo ahora ya de adultas, porque no tuvieron esa posibilidad ni en su infancia, ni en su adolescencia, ni en su juventud, ¿verdad? Algunas fueron madres muy jóvenes, entonces posterior a eso pudieron lograr acceder a la universidad, incluso algunas terminar el bachillerato, ¿verdad? Que justamente cuentan historias. Algunas incluso tuvieron que ejercer algunos oficios para poder sobrevivir y ya después realmente poder acceder a la carrera que querían realmente en la vida. Durante el tiempo en que ocurrían los abusos, yo recuerdo muy bien sus relatos, si pudieras compartir con la gente cómo ellas vivían, cómo intentaban buscar ayuda. Bueno, era una historia de terror si uno se pone a leer las veces que intentaban salir, buscaban irse a otras casas. En esas casas incluso volvía a ocurrir lo mismo. Huían, vivían en la precariedad, no tenían nada. Y es más, hasta hoy en día estas mujeres no tienen apego material, porque son personas que lo que hacían era sobrevivir y evitar nuevamente ser abusadas. Y cada vez que buscaban ayuda se les cerraban las puertas, hasta que en algún momento aparecía alguna persona que les daba esa oportunidad y se agarraban de eso, ¿verdad? Y ahí, en ese momento, ellas, ¿hoy cómo están? Hoy están bien, hoy están ya
viviendo una vida que uno ve normal, uno no se va a imaginar lo que pasaron, pero todas coinciden en que eso es algo que nunca se olvida. Ellas tienen ese dolor y lo que menos quieren es que otra persona pase por lo que ellas pasaron. Pero es terrible porque por lo que ellas pasaron, me decís, oficialmente denunciadas, luego hay nada menos que 10 casos por día, por lo tanto tienen que ser mucho más con el subregistro. ¿Qué pasa hoy con estas denuncias? Y bueno, son denuncias que llegan al estrado judicial, pero muchas veces tampoco avanzan, Carlos, porque es un desgaste, no hay un suficiente apoyo, por lo menos es lo que vemos a través de las noticias. Al final muchas familias desisten, o si el abusador tiene algún recurso, algún amigo, consigue una pena alternativa, estar en su casa, y es algo, sinceramente, en mi opinión, que no se curan, porque no se trata de una enfermedad. Es una persona que toda la vida va a tener. Un abusador es abusador desde el momento en que lo hizo la primera vez hasta el final de sus días, considero yo. Esa es mi postura. Que ahí no hay cambio posible. Para mí no hay cambio, Carlos, porque es lo mismo que te guste algo a vos. Sí. Y no vas a, tal vez dejes de tomar café, pero no te va a dejar de gustar, ¿verdad? Así que hay una cuestión de fondo, y que es justamente trabajar ese tema de que este abusador no sea reinsertado de forma normal a la sociedad, que creo que es una materia pendiente, porque algunos, y las penas son muy bajas, salen y aún son jóvenes y vuelven a reincidir en muchos casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Estado hace para asegurar que esa persona no vuelva a dañar a otros niños, a otras niñas? Esa es una materia pendiente, lo considero yo, dentro de nuestra legislación. Porque ¿qué pasa entonces con el abusador? ¿Y hay algún control? ¿O cuando vuelva a ser, recién ahí la justicia va a ir a actuar nuevamente? ¿Cómo encarar hoy este tema, te parece a vos, desde el punto de vista social y judicial? Bueno, es un tema difícil de hablar porque existe la figura de la revictimización. Hay que cuidar muchísimo de no infringir ciertas normas para proteger a las víctimas, pero sí hay que hablar del tema, ¿verdad? Hay que hablar. Esto ocurre, y cuando uno sabe o sospecha, denunciar donde corresponda. Eso es lo primordial, ¿verdad? No seguir con ese cállate, esto va a quedar así. No, hay que tomar cartas en el asunto desde el lugar de donde nos toque a cada persona. Y finalmente, ¿y a nivel del Ministerio Público qué se puede hacer a nivel del Poder Judicial? Y bueno, yo creo que es una cuestión que deberían debatir, y de hecho lo hacen. Siempre están tratando de articular acciones con la Secretaría, con el Ministerio de la Niñez, pero falta más, ¿verdad? Sabemos que hay muchos hilos pendientes, pero esto es principal, porque nuestros niños, nuestras niñas son nuestros tesoros, ¿verdad? Ellos son indefensos, dependen completamente de nuestro cuidado, ¿verdad? Nadie más que los adultos y la sociedad en sí tiene ese deber y obligación de protegerlos. Entonces hay que extremar medidas siempre en cuanto a los niños y las niñas. Terrible, terrible y emocionante. Arasunu, entonces, este libro está en venta. Explícanos cómo, Cristina, su distribución. Sí, estamos teniendo la venta de video por las circunstancias con el delivery correspondiente, así que puedo dar mi número de teléfono, 0981-195-335, pueden escribir al WhatsApp, llamar, entonces coordinamos para la entrega. Felicidades, Cristina, muy amable. Muchas gracias. Extraordinario retrato de lo que es el descenso a los infiernos